Quiero dar una cordial bienvenida a Juan Manuel Mantilla. Con él conversaremos algunos temas de actualidad, sobre todo el tema de política, vienen elecciones y todo. Juan Manuel fue concejal de Ibarra, estuvo a cargo de la empresa pública de movilidad de la Mancomunidad del Norte, gerente regional norte de la empresa de ferrocarriles, director de turismo, una amplia experiencia tanto en el campo público como ahora en el privado. Juan Manuel, bienvenido como siempre aquí a FM Ritmo. Gracias, Pauli, por el espacio, es un gusto estar aquí y un gusto también saludar a tu audiencia. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Iniciemos hablando sobre cómo percibes tú la situación actual del país en este momento. Estamos en un año electoral, estamos ya a poquísimas semanas, este fin de semana, al siguiente tenemos ya las elecciones y realmente se escuchan propuestas de los candidatos, tanto presidentes, vicepresidentes. Ayer escuchábamos a los asambleístas nacionales, a los asambleístas provinciales. ¿Cuál es tu percepción? Yo creo que tenemos un país bastante polarizado. Eso no ayuda a ninguna sociedad a salir adelante. Hay que entender que todos podemos tener diferentes puntos de vista. Pauli, usted puede pensar una cosa, yo puedo pensar otra cosa, y los ciudadanos diferentes cosas, pero debemos tener en cuenta los problemas comunes y unirnos, a pesar de las ideologías de izquierda, derecha, unirnos por los problemas trascendentales. Tenemos un problema grande de delincuencia originado por el narcotráfico. Tenemos problema de falta de empleo. El 70% de ciudadanos de ecuatorianos quieren migrar. ¿Por qué? Porque principalmente no hay oportunidades y también por la seguridad. Miren, yo a veces digo, la asamblea se pasa impulsando juicios políticos cuando deberían estar tratando mucho más reformas importantes, como por ejemplo una reforma de educación, aprendiendo a países y a ciudades que ya han hecho cosas muy interesantes. Solo es copiar, ¿no? Mejorar, copiar, hacer, no hay que inventarse. Mire, todo está hecho. Todo está hecho. Todo está hecho. Hay que copiarlo y mejorarlo. Por ejemplo, una cosa que a mí me parece muy importante que se han aplicado en ciudades como Medellín, como en Bogotá, que son vecinos, son muy parecidos a nosotros. Ahí se está impulsando en las escuelas públicas, en los centros de educación pública, la educación durante jornada completa. Esto quiere decir que nuestros niños, los jóvenes van, estudian normalmente en la mañana, almuerzan en el lugar y luego en la tarde tienen tareas dirigidas, deporte y hasta oficios. Entonces ya cuando alguien sale del colegio, sale con mayor conocimiento, con un oficio para poder trabajar, pero también es una ayuda para que los padres que llegan de trabajar a las 5 o a las 6 de la tarde ya no se preocupan que ese niño dónde estará, sobre todo en la gente de escasos recursos. Ya es una ayuda muy importante el que tenga un almuerzo, el que haya hecho sus deberes, el que haya hecho deporte, el que haya aprendido a tocar un instrumento o el que haya aprendido un oficio. Entonces, de esa familia trabajadora de escasos recursos ya no se preocupa a la tarde de sus hijos. Entonces, esas cosas la asamblea debería decir. El narcotráfico, ¿no es cierto? La delincuencia no solo se combate a bala, se combate con inteligencia, se combate atacando los problemas sociales que tenemos. Un niño nace para ser delincuente. Que, un niño por supuesto, ¿por qué se hacen delincuentes? Porque no tienen oportunidades, porque tienen necesidades y son fácilmente captados por estas estructuras del narcotráfico. Pero si un niño está protegido en un entorno seguro que es su escuela, ¿no es cierto? O su colegio, y sale a las 6 de la tarde ya a verse con sus papás, no hay esa brecha de que está en la calle sin hacer nada. Está estudiando, está aprendiendo un oficio, está aprendiendo a tocar un instrumento. Yo estudio mucho la administración de varias ciudades y me gustaba algo que decía un alcalde. Nosotros hicimos en las zonas más pobres. Estos centros eran unas bibliotecas donde los niños en la tarde iban a jugar, iban a estudiar y aprendían oficios, aprendían a tocar instrumentos. Decía, manos que tocan un instrumento no tocarán un arma. Entonces son cosas importantes que uno dice, sí, tal vez costará más, pero esto me refiero a una inversión pública, porque debemos tener más tiempo a nuestros estudiantes, pero irá resolviendo paulatinamente el problema de la inseguridad que nos afecta a todos, Pauli.
temas importantes que tú topas que como candidatos deberían preocuparse, como tú dices, pero ellos generalmente ya van directo a bajar el impuesto, hacer todo, pero no ver lo de fondo que está sucediendo. ¿Cómo has visto tú el tema de los debates? Se habla únicamente de dos posiciones en cuanto a los presidentes, a los candidatos a presidentes y vicepresidentes. Yo primero creo que en los debates no hay ganadores. Yo creo que en los debates los ganadores somos los ciudadanos porque podemos evaluar de alguna manera la responsabilidad de los candidatos. Yo realmente no creo en el populismo, ya sea de derecha o de izquierda, cuando utilizan las emociones de los ciudadanos, porque bueno, esto también todo es una ciencia, ¿no? Utilizan las emociones de los ciudadanos para decir, para que no vuelvan los demás, para que los corruptos siempre fueron ellos. Entonces, utilizan las emociones para posicionar su posición política, cuando lo que deberíamos hacer es utilizar la propuesta, qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Entonces, yo creo que hay un déficit de propuestas serias, un déficit de análisis. Yo creo que también eso es responsabilidad de la sociedad. Yo creo que, por ejemplo, las universidades locales deberían fomentar debates. Yo creo que, por ejemplo, aquí hay 3 universidades grandes, hay institutos, deberían fomentar debates para que los asambleístas vayan, debatan, digan sus propuestas y los ciudadanos puedan ir a escuchar sus propuestas. Y de esa manera analizar y tomar un voto con conciencia y no por emoción. Sí, lamentablemente, científicamente, el voto es emocional. Es emocional. Eso te iba a decir, a propósito de lo que tú decías, no hay ganadores en los debates. Se vio en la anterior elección hace año y medio cuando fue el debate y creo que la gente por eso creo que esperaba muchísimo más en el debate esta vez, porque el ganador del debate anterior fue Daniel Noboa, porque él estaba entre los más pequeñitos con los porcentajes y después de lo que hubo el debate, pues se dio. Claro que hubieron también otros, por eso el asesinato de Fabricio Villavicencio fue algo emocional, el debate subió por esto, las redes sociales marcan muchísimo hoy, que no es lo mismo que en anteriores campañas que se realizaban, entonces por eso era que la gente esperaba en este debate presidencial muchísimo más de lo que se dio. Pero además, ¿qué está sucediendo? Tenemos 16 candidatos en un país de 18 millones, o sea, Claro, bueno, una cosa es decir y otra cosa es hacer. En el debate puedes decir maravillas y si tienes tiempo facilidad de hablar, vas a decir las cosas, pero otra cosa es poder explicar cómo lo vas a hacer y luego otra cosa es la gestión pública. La gestión pública requiere de mucho sacrificio y requiere de empatía, mucha empatía de sentir el dolor de nuestros ciudadanos para poder hacer las cosas. Entonces, yo creo que en algunos candidatos, a mi parecer, falta esa empatía, falta conocer vínculo, ¿no? su ciudad, falta ese vínculo, ¿no es cierto? O su país, falta conocer esas necesidades de manera cercana. Y volvamos, por ejemplo, a la asamblea. Yo creo que hay alternativas. El otro día estábamos investigando con unos amigos acerca de las soluciones para el tema de justicia. Porque otro factor, además de la educación, además de fortalecer, digamos, la parte policial, militar, ¿no es cierto?, la parte fuerte del control, también está el factor del sistema de justicia, que es indispensable, porque es el que al final da la sentencia y establece, les guarda, digamos, a los malos. Entonces, por ejemplo, en algunos países ya se está analizando la utilización de la inteligencia artificial para poder tener jueces sin rostro. Entonces, la inteligencia artificial, usted sabe cómo funciona, capta bastante información y luego genera análisis y en este caso podría captar sentencias, ¿no es cierto?, captar jurisprudencia, ver los análisis de las acusaciones de fiscalía y pueden sacar sentencias. Obviamente esas sentencias tienen que ser validadas por un grupo de jueces, pero ya nosotros vamos protegiendo a los jueces, ¿sí? Porque la sentencia va a ser una sentencia que no la hizo Pauli Mantilla, digamos, sino que la hizo un sistema, que claro, fue validado por... Un sistema que va viendo todas las leyes. Y de dónde fue validado por jueces sin rostro, y de esa manera nosotros también protegemos a los jueces, porque hay que ponernos en los zapatos de ellos. Mire, yo sí entiendo, trabajé muchos años en el sector justicia y muchos jueces decían, ¿no? Mañana tengo, pero qué miedo, ¿no? Se te acercan su hijo, su hija, su esposo y tanta cosa, entonces también hay que ponerse de ese lado. No todos los jueces son corruptos, no todos los jueces harán lo que la gente dice, pero sí es muy complicado ese tema que tú hablas. Sí, entonces es algo que nosotros, yo creo que la asamblea, yo creo que las autoridades
deben generar estos consensos. Yo creo que necesitamos políticos y autoridades que tiendan puentes, no que los destruyan, que tiendan puentes, que digan, usted piensa esto, nosotros pensamos esto, pero tenemos un enemigo común que es la delincuencia, que es el narcotráfico, que es la falta de oportunidades. Así que pongámonos a trabajar juntos, sí podemos trabajar juntos, podemos sacar adelante nuestro país uniéndonos y dejando esa polarización que nos enceguece a veces, que nos enceguece. Es decir, ¿cómo hacer? La gente ahorita vota porque ni siquiera votas porque te cae bien el uno, no, sino le odio a este me cae mal, o este está así. O sea, la gente es muy polarizada y realmente no estamos analizando desde un punto de vista realmente analítico, ¿no? Analítico de una parte empática, como tú decías, sino que realmente, y ni siquiera ves los políticos ahora que hagan sus planes de gobierno como eran, las campañas, como se veía hace algún tiempo y todo, sino ahora es TikToks, redes que impactan, cuando no, realmente lo que vale es, por ejemplo, esto, entrevistas en los medios de comunicación para saber un poco más amplio, ¿no? Un TikTok de un minuto, hacer este tema. Entonces creo que es importantísimo tomar en cuenta esto. ¿Cuál es tu opinión, lo que habíamos conversado contigo, o cómo afecta las actuales condiciones económicas en el desarrollo de estas nuevas iniciativas sociales? Sí, Pauli, antes de contestarte eso, quisiera hablar un poco de lo que acabaste de decir. Yo creo que las autoridades, los políticos y los líderes deben ser los primeros educadores. ¿Cómo se cambia, cómo se educa a un hijo? Con el ejemplo. Uno puede decirle cualquier cosa, pero el ejemplo es lo que va a ver. Entonces, si tenemos autoridades que salen a descalificar al otro, ¿sí? Autoridades que salen a no reconocer los otros puntos de vista, a ponerles en un lugar donde dicen, estos son los malos, estos ciudadanos son los malos, acá somos los buenos. Entonces, eso genera esa separación. Yo creo que el primer educador del país debe ser el presidente. El primer educador de nuestra ciudad son nuestros alcaldes, que deben dar ejemplo y tender esos puentes para poder salir adelante. Luego, en el ámbito económico hay varias cosas que hacer, se puede trabajar mucho desde las ciudades, hay estudios importantísimos. Actualmente, Pauli y estimados amigos, el 80% de las personas del mundo habitamos en ciudades. A la medida que nuestras ciudades las convertamos en espacios de calidad de vida, generamos un factor de competitividad enorme, Pauli, porque actualmente estamos en la economía del conocimiento, estamos en la economía de la generación de ideas. Pauli, aquí en Ibarra podría trabajar un diseñador que entrega sus productos en Disney, en California, o en Orlando, o puede trabajar un programador que está entregando todos sus productos en Europa, o arquitectos que pueden diseñar, digamos, soluciones de vivienda para el Asia. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Una política importante es tener ciudades con calidad de vida, con buen transporte, con buenos espacios públicos, con seguridad, para atraer ese conocimiento, para atraer esas industrias, para atraer esas personas que puedan generar trabajo, empleo, Pauli. Entonces, una de las soluciones importantes en las que deben enfocarse los gobiernos es generar condiciones, líneas de crédito para que las ciudades se conviertan en espacios donde exista calidad de vida. Esos temas. Y a la pregunta que te había hecho yo de la parte de la economía. ¿Cómo crees que afecta las condiciones económicas que hoy tiene el pueblo en el desarrollo de nuevas iniciativas sociales? Claro, estamos en una situación compleja, justamente por eso yo te contestaba en ese aspecto. Debemos invertir en generar ciudades que les den condiciones a las personas. Afecta muchísimo porque te decía que el 70% de los ciudadanos quieren emigrar, ¿sí? Quieren salir del país porque no hay las condiciones, pero haciendo las inversiones correctas se puede fomentar trabajo, economía. Mira, un ejemplo de nuestra ciudad de Ibarra, teniendo una política pública desde el Estado que apoye a la regeneración urbana. Si nosotros tuviéramos una ciudad, el centro, por ejemplo, muy bonito, con veredas amplias, sin los cables, un espacio seguro donde podamos caminar, automáticamente las personas dueñas de las casas, viendo esa inversión pública, viendo unas calles bonitas, veredas amplias, viendo gente que circula por esos espacios, empiezan a hacer inversiones en restaurantes, en hoteles, y eso genera empleo
para todas las personas de la ciudad. Entonces, de eso reactiva la economía. Entonces, hay que tener políticas claras de cómo ir generando una reactivación económica importante en nuestro país, y una de esas es fomentando a tener ciudades con calidad de vida. ¿Qué papel juegan ahora los jóvenes en la transformación social y política del país? Los jóvenes a lo largo de la historia han sido importantísimos, ¿no? En las transformaciones sociales, y mucho más ahora que hay más alcance. Lastimosamente estamos en una sociedad que tiene tanta información que tenemos diferentes enfoques, y hay jóvenes que se preocupan por, digamos, los animales, hay otros jóvenes que se preocupan por el medio ambiente. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de generar vínculos para que estos jóvenes también hagan un análisis de las necesidades generales de nuestro país. O sea, son importantes, y hay que generar puentes, y hay que generar también condiciones para que ellos participen en las decisiones o en el análisis criterioso de lo que nos está pasando. Y por eso te decía, Pauli, qué bueno que fuera que nuestras universidades en el Cantón Ibarra, nuestros institutos técnicos, hagan debates a los asambleístas. Imagínate qué importante sería que los estudiantes de la Universidad Técnica Católica puedan escuchar a los asambleístas analizando lo que van a hacer, y los jóvenes puedan analizar y puedan decir, sí, esto me parece correcto, esto me parece que no tiene sentido, y de esa manera nosotros involucramos a las nuevas generaciones en el análisis de la problemática de nuestra ciudad, de nuestro país. Juan Manuel, va a dar paso a comerciales y continuamos con la entrevista. Gracias, Pauli. Estás actualizado. Sigue en compañía de tu radio. FM Ritmo 103.5. Inicio de espacio publicitario. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Triplique lo bueno con el Maxi Multiplicador 3x2. Compre 2 cajas de galletas Rix de 240 gramos y lleve la tercera gratis. Compre 2 toallas femeninas Nosotras por 24 y lleve la tercera gratis. Compre 2 lasañas Toscana de 200 gramos y lleve la tercera gratis. Son más de 300 productos en 3x2. Del 7 al 29 de enero de 2025. La variedad no cuesta más. Pásate al lado Super Maxi, el placer de comprar. Hola Isa, ¿sabes algo sobre las carreras técnicas y tecnológicas? Claro, Carlitos, una carrera técnica te abre las puertas para emprender tu propio negocio. Además te prepara para entrar rápido al mercado laboral como un profesional especializado. ¡Qué chévere! Sí, porque son carreras cortas en las que aprendes con la teoría y la práctica. ¿Y dónde puedo encontrar más información sobre estas carreras? Muy fácil, en la página web de Cenecid encontrarás lo que necesitas para elegir la carrera de tus sueños. La educación técnica y tecnológica es el camino que buscas. Actuemos. Un mensaje de la Unión Europea, el Banco Europeo de Inversiones y Cenecid. El nuevo Ecuador. Autorización número 1214. CNE, Elecciones Generales 2025. Soy su amigo Pablo Jurado. Desde la Asamblea Nacional impulsaré la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio. Hoy más que nunca es necesario atacar a las fuentes de financiamiento de la industria criminal. Para la Asamblea Nacional por Imbabura, vota 25. Construye. Publicidad electoral, asambleístas provinciales, Elecciones Generales 2025. ¿Cansado de internet lento? Saitel tiene la solución. Internet 100% fibra óptica, hasta 2 gigas, desde 17,86 más IVA, con instalación gratis y router Wi-Fi 6 incluido. Y más de 80 canales de TV en streaming desde solo 5,36 más IVA. Estamos en Imbabura, Pichincha, Carchi, Manabí, Esmeraldas, Orellana, Sucumbíos y Cotopaxi. Llama al 0996-724-835. Visita saitel.es o síguenos en redes como Ecuador Saitel. Saitel, un internet a tu medida. Fin de espacio publicitario. Estamos de regreso con más noticias. En FM Ritmo, información veraz, seria y objetiva. Estás escuchando Noticias en FM Ritmo 103.5 y en el mundo entero. Estamos en www.fmritmoibarra.com. Dolor en la espalda o rigidez que no desaparece, la espondilitis anquilosante puede ser un reto, pero en Naret te ofrecemos el tratamiento que tú necesitas. Elige Naret, tu centro de atención ambulatoria en Cumbayá, a solo 2 horas de Ibarra.
Contáctanos al 099-24-20-513 o visita la www.naredambulatorios.com y síguenos en Facebook e Instagram como Nared Reumatología y en TikTok como Nared Ambulatorios. Regálate conocimiento. ¿Quieres ampliar tu experiencia académica en la mejor universidad de la zona norte del país? La PUCE Ibarra abre admisiones gratuitas en los programas de cuarto nivel, agronomía y producción animal. Consulta los requisitos, descuentos y formas de financiamiento en la www.pucesi.edu.es. Comunícate al 098 28 55 467. Síguenos en nuestras redes sociales como PUCE Sede Ibarra. Conviértete en el profesional de tus sueños. Haz que todo suceda. Vamos a seguir conversando. Se encuentra aquí con nosotros Juan Manuel Mantilla. Hemos estado conversando sobre el análisis de la situación política del país, qué es lo que piensan los jóvenes sobre las campañas políticas, las votaciones que nos vienen, el panorama político. Y ahora vamos a conversar un tema importante que sí es de tomar en cuenta. Yo creo que a nivel de todo el país estamos pasando por una situación terrible en lo que tiene que ver con la corrupción. La corrupción a nivel de todos los entes, o sea, no me digan que únicamente es de un ministerio, es de una secretaría, no, en todo lugar, y tenemos que hacer una culpa cada uno de nosotros cuando estamos pasando en nuestro carro, nos detiene un agente, queremos sobornarle, pues de eso es corrupción. Tan corrupto es el que da como el que recibe. Y tú estuviste en Móvil del Norte, estuviste en la Mancomunidad, y creo que es importante hablar de esos temas de corrupción que se escucha a nivel de todo el país. Mira, yo creo que ese es un tema muy importante que si lo tomamos en serio para arreglarlo, va a transformar nuestra sociedad. Mira, yo creo que basa mucho en el respeto a los demás, el respeto a lo público, el respeto al prójimo. Por ejemplo, así parezca exagerado, una de las cosas que incentivan la falta de respeto es la impuntualidad, por ejemplo, y que a todos nos puede pasar, o sea, llegar 10 minutos tarde, digamos, a una entrevista y no pedir disculpas, que nos puede pasar a todos. Digamos, Pablo, yo me hubiera atrasado a esta entrevista y hubiera llegado 10 minutos sin decir nada, bueno, ya llegué. No, te puedo escribir un mensaje diciéndote, Pauli, mira, discúlpame, me voy a demorar 10 minutos. Entonces, yo creo que las formas son muy importantes y desde esas formas vamos generando respeto en nuestra sociedad. Mira, cuando yo asumí Móvil del Norte, la empresa pública de movilidad, reuní absolutamente a todos los agentes de tránsito y les dije que en mi administración se iba a acabar eso, donde el alcalde o el concejal o cualquier persona les llamaba a decir, le han cogido a mi primo, a mi amigo, a mi hermano, por favor, no le hagas nada. No se hagan enemigos también. Ya voy a esa parte, porque eso es lo que termino, eso es lo que voy a terminar de contar. Entonces yo les dije, jamás van a recibir una llamada mía o de parte mía para que ustedes no hagan lo que tienen que hacer, porque el trabajo de un agente de tránsito es importantísimo. Literalmente pueden salvar vidas. Al momento en que le sancionan, le cogen a un conductor que está en estado etílico, probablemente le salvaron la vida a él, porque si tenía un accidente de tránsito le podía pasar algo a él, o peor aún, probablemente le salvaron a una persona que pudo haber atropellado. Entonces, Pauli, mira la importancia de que los agentes civiles de tránsito hagan su trabajo en el control del tránsito, Pauli. Entonces, yo me acuerdo claramente, eso fue al segundo día que yo les dije a los agentes civiles de tránsito, ustedes tienen que hacer su trabajo. Nadie se va a entrometer en el trabajo que ustedes tienen que hacer y al contrario, tienen todo nuestro apoyo. Y ese mismo fin de semana me llamaron varias personas, mamás de amigos, y la típica que dicen, es la típica, solo se tomó una cervecita. Que cuando ya ves en la práctica, por curiosidad, revisas el marcador y no fue solo una cervecita, ¿no? O sea, siempre se pone excusas para no admitir el error. Lo mejor yo creo que es admitir el error y ya. Entonces, ¿qué me decían? Personas muy allegadas. Me llamaba a las 2 de la mañana y yo al inicio cometía el error el primer fin de semana de tener mi celular activo. Después yo ya apagaba mi celular. Entonces me llamaba la mamá de un amigo y yo le dije, mire, señora, lo siento mucho, si tomó y tiene que hacerse responsable y yo no voy a hacer absolutamente nada, discúlpeme.
hasta ahorita siguen resentidos conmigo. Hasta ahora no me saludan. Pero Ajá. yo hice lo correcto. Hubiera sido, eso sí, un acto de corrupción grandísimo de mi parte, que yo hubiera interferido en las acciones de los agentes civiles de tránsito. Entonces, la corrupción no solo tiene que ver con los recursos, ¿no es cierto? Que los recursos públicos, ¿no es cierto? Poner sobreprecios, sino la corrupción tiene que ver con muchas acciones y actitudes que tenemos los seres humanos. Y como yo les decía, el alcalde, el presidente, nuestros asambleístas tienen que ser los primeros educadores de nuestra sociedad, los que tienen que dar el ejemplo en estas acciones, desde pequeñas hasta en los grandes contratos, estimada Pauli. Claro, así es, como tú dices, es importantísimo este tema de la corrupción, que no hacer siempre, como tú dices, un mea culpa, ¿no? Y ver siempre, y estamos siempre buscando a ver por dónde solucionamos o qué es lo que estamos haciendo. Siempre intentamos buscar culpables, y lo importante es reconocer nuestras falencias, reconocer lo que hicimos mal y pasar la hoja y seguir adelante. Entonces, eso también es en la administración de un país. Nos pasamos echándole la culpa o de una ciudad al alcalde anterior, al presidente anterior, cuando podemos decir, listo, esto estuvo mal, las entidades correspondientes investigarán, pero nosotros tenemos que preocuparnos en el futuro, en generar empleo, en generar seguridad. Y esto es parte de las acciones que deben hacer los líderes de nuestra sociedad. Claro, importantísimo ese tema porque, como tú dices, ¿no? Si no hacemos con el ejemplo desde la casa, creo que es como todo lo correcto, ¿no? El otro día alguien decía, yo a mi hijo le enseño a no mentir. Llega alguien a la casa, dile que no estoy. O sea, es como súper claro de que no estoy educando con el ejemplo. Sí, son cosas pequeñas que debemos tratar de ser conscientes y tratar de reconocer que no somos perfectos y que tenemos errores, y esos errores debemos asumirlos, debemos mejorar como personas y no volver a cometerlos, hacer lo posible por no volver a cometerlos. Claro, temas importantísimos. Juan Manuel, también estuviste tú en la parte de la parte de concejalía en el municipio de Ibarra. ¿Cómo ves tú? ¿Cómo se está desarrollando las obras? ¿Cómo ves la parte política en la ciudad de Ibarra? El trabajo de un concejal es importantísimo. Es uno de los trabajos más difíciles y súper invisibilizado si haces lo correcto. Un concejal tiene que legislar y fiscalizar, nada más. Es muy riesgoso cuando ya empezamos a ver concejales administrando recursos, decidiendo en temas de recursos, que es incorrecto, ¿no? Mire, yo fui en el periodo donde el actual alcalde fue alcalde en su primera administración, yo fui concejal y fui un concejal que apoyaba lo importante, o sea, las cosas que tenían claridad, que tenían transparencia, pero fui muy rígido en algunas cosas. Por ejemplo, cuando se intentó comprar los perros Rottweiler en un proyecto que tenía el alcalde, que para dar seguridad a la ciudadanía con los perros Rottweiler, yo fui el único concejal que se opuso. Yo hice una carta al Ministerio del Interior donde les informaba en el Ministerio del Interior lo que pretendía, y hubo un documento del Ministerio del Interior diciendo que eso era ilegal y que eso no se podía hacer. Entonces pudimos parar lo de los perros Rottweiler. Otra cosa que fiscalizamos, que probablemente iba a ser el atraco más grande de esta ciudad, fue querer hacer el nuevo mercado con una empresa que no tenía nada de experiencia, que era una empresa que se llamaba Seize. Esta empresa... Hasta ahora no se hace el mercado. Sí, o sea, pero no se hace el mercado porque no ha habido responsabilidad necesaria de hacer las cosas bien. Imagínense, esta empresa era una empresa que no había tenido experiencia de jamás de haber construido algo de esta envergadura. Y en las experiencias que ellos presentaban para el concurso público, que por cierto, cuando nosotros solicitamos para fiscalizar la documentación de todo ese proceso contractual, se me negó. Yo fui el primero que presenté, insistí y me tocó hacer un acceso de información pública a través del sistema judicial para que me entreguen la información. O sea, el alcalde no nos entregaba la información, nos quiso aprobar. Bueno, aprobaron, los otros concejales votaron para ese endeudamiento con una presentación de PowerPoint, Pauli. Un endeudamiento de $60 millones de nuestra ciudad con una presentación de PowerPoint. ¿No te parece una responsabilidad? Entonces, yo solicité la documentación y cuando puse a revisar esa documentación, que el juez ordenó que nos pasen la documentación, vi las experiencias y, Pauli, esas experiencias eran un calco y copia, era un deber mal hecho de una universidad o de un colegio. Entonces decía que esta empresa Seize
había construido para, digamos, esta empresa mexicana, voy a decir un nombre, Costa Verde creo que era una, y que había hecho tantas carreteras, para otra empresa que había hecho un centro comercial, para otra empresa que había hecho otro centro comercial. Cuando yo llamé a estas 3 empresas, me dijeron, no, nosotros no hemos trabajado con estas empresas, nosotros no le hemos hecho esta certificación a esas empresas. Obviamente yo fui a una sesión de consejo y le dije, alcalde, miren lo que me contestan. Y me dice, eso es un correo electrónico, eso no tiene nada que ver. Imagínense cuando lo que debió haber hecho el alcalde es decir, oh, preocupante, se les ha ido la mano, no han revisado bien los funcionarios las experiencias. Investiguemos. Entonces, no, nos tocó ir a traer las certificaciones que yo había pedido a esas empresas, apostillarlas y traerlas de acá y decirles, ahora sí vale, ahora es un documento legal. Y ahí recién hizo una comisión que terminó parando ese contrato, porque era ilógico que endeudara en 60 millones a Ibarra en una empresa que no había construido jamás una casa de 3 pisos. Imagínense, entonces, esas son irresponsabilidades que un concejal debe estar. O sea, un concejal no va a ser, digamos, bien visto por un alcalde corrupto jamás, ¿sí? Pero yo creo que los concejales son importantísimos. En una administración transparente, un concejal ayuda al alcalde a sacar adelante las cosas. Entonces, lamentablemente y con todo el respeto, yo creo que los concejales nos están quedando debiendo. Yo no vi, por ejemplo, una posición firme en el tema de la venta del espacio de terreno del parque. Me hubiera gustado muchísimo que un concejal no solo salga a entrevistas a decir yo voté en contra, sino que tome el por qué obviamente sí, pero que tome las acciones legales en Contraloría, en Fiscalía, en hacer todo lo necesario por proteger a la ciudad. Entonces, y eso no hubo. Nosotros, o sea, yo hice lo que teníamos que hacer, o sea, el alcalde, yo hubiera podido decir, bueno, ya yo voté en contra del mercado, listo, y ya, y me cruzaba los brazos y venía a tu entrevista y decía sí. No, yo tuve que hacer una investigación, Pauli, yo llamé a México, yo pedí documentación de México para ver si tenían o no la experiencia esta empresa. Entonces, ese es el trabajo que tienen que hacer. Pero lamentablemente en algunas ocasiones los concejales empiezan a tener parientes en las empresas del municipio o empiezan a tener compromisos con el alcalde y el alcalde ya los tiene cooptados. Entonces, eso hace que el concejal no pueda actuar como debe actuar, o sea, sin ninguna, digamos, sin ningún compromiso. Porque el rato que el concejal que puso su hijo, digamos, por favor del alcalde en el mapa, ¿no es cierto? ¿Cómo va a fiscalizarle de una manera responsable? Le dice, bueno, ya tu hijo sale de mapa, digamos. Entonces, se maneja de esa manera. Lamentablemente los políticos que tienen esa experiencia hacen esas cosas y de esa manera les callan a sus fiscalizadores. Entonces yo creo que los fiscalizadores tienen esa responsabilidad súper grande. El trabajo de un concejal es un trabajo muy fuerte, que se necesita mucha responsabilidad y muchas veces es invisibilizado, Pauli, porque cuando uno va a un lugar y, concejal, ¿usted qué ha hecho por nosotros? ¿Qué ha construido por nosotros? Entonces la gente muchas veces desconoce que el concejal no maneja un centavo. El concejal tiene que legislar y fiscalizar, y eso es importantísimo porque protegemos que no se genere corrupción, que no se genere sobreprecios en la contratación pública, que es muy importante, porque cada vez que hay sobreprecios, digamos 10% de $1 millón, son $100,000, Pauli, que con eso se puede hacer muchas cosas. Con eso se puede hacer parques en nuestra zona de Azaya, en nuestra zona de Alpachaca, en Pugacho, donde hace falta espacio público, espacio verde. Con eso se puede hacer capacitaciones para que nuestros jóvenes aprendan oficios y puedan tener trabajo, gasfitería, mecánica, electrónica y tener trabajos. Entonces, el dinero público, Pauli, es sagrado y se lo debe manejar con toda la transparencia.
En cuanto tú dices este tema de tan difícil la labor que se tiene como concejal, tan a veces no conocida, pero la gente pues Súper impopular. Súper impopular y todo. Han pasado 6 años desde que fuiste concejal, cuando se terminó la concejalía. ¿Qué ha hecho Juan Manuel durante este tiempo? ¿Por qué no ha regresado otra vez al tema político o mucho estrés? No, a ¿O mí no? me ¿O qué estás apasiona, haciendo? a mí me apasiona el ¿Ya? servicio público, a mí me apasiona transformar, a mí me apasiona generar oportunidades y amo mi ciudad, amo mi país. Ajá. Pero yo he sido emprendedor desde pequeño, no se imaginan, o sea, a los 7 años, 8 años, yo iba a la casa de una tía que tenía tóctes y limones. Yo sacaba esos tóctes y limones en fundas y luego iba a mi barrio y vendía los tóctes y limones. Ese fue mi primer emprendimiento a los 8 años. Timbraba a la casa del vecino y le decía tóctes, limones y me hacía, fue mi primer emprendimiento. Luego mi primer trabajo formal ya fue a los 15 años, trabajé en una cafetería, luego emprendí mi primer negocio, tuve a los 18 años y por el ejemplo de mi padre, él siempre fue emprendedor, esa era mi visión, el emprendimiento. Yo estudié administración de empresas turísticas y ahí apenas me gradué, yo por suerte sabía bastante bien inglés y trabajé para Klein Tours, que es la segunda operadora más grande del Ecuador, en hacer un proyecto de restauración del tren. Sí, no sé si se acuerdan que había un tren muy bonito, que era chiquito, un autoferro, y luego tenía como una chiva, parecía el de Mickey Mouse, uno muy bonito. Yo me encargué con esa empresa de restaurar ese autoferro y traer turistas extranjeros que se iban a Galápagos, pero antes de que se vayan a Galápagos, les llevábamos a Salinas. Y en Salinas hicimos un proyecto, Salinas de Ibarra, donde capacitamos a las mujeres en gastronomía para hacer unos platos muy bien hechos. Ayudamos al trabajo de la junta parroquial, donde en este caso estaba Raúl Maldonado en esa época, un gran líder en Salinas. Él había empezado una banda de niños, apoyamos con los instrumentos y ya generamos todo un producto turístico interesantísimo, Pauli. Llegaban acá en la mañana, se iban en tren y luego pasaban en Salinas, almorzaban en Salinas. Yo trabajé eso apenas me gradué de la universidad y ahí conocí al gerente general de los ferrocarriles y viendo ese ejemplo dijo, qué chévere lo que puede hacer el sector privado y me invitó a ser parte del sector público. Mira lo que tú has hecho. Ese fue mi primer trabajo público y ahí me empecé a dar cuenta la importancia y tanto que se puede hacer desde el sector público bien administrado. Pauli, desde el sector público bien administrado puedes hacer 100 veces más que el sector privado. Porque obviamente hay más recursos y el interés es beneficiar a los demás. Mira, Pauli, en el sector privado pudimos hacer un autoferro. Nosotros, en un año que estuve yo, hicimos 3 autoferros. Lamentablemente, varios de esos autoferros por solicitud del gerente general, y fue de una de las broncas por las cuales yo salí de la gerencia regional, es porque se llevaban nuestros autoferros que hacíamos nosotros para Ibarra. Se llevaron, por ejemplo, a Tambo Coyoctor el uno y el otro se llevaron a otro lugar. Entonces, yo decidí hacerme a un lado de esa empresa porque sí tenía choques con el gerente general, porque el esfuerzo que hacíamos como ibarreños para tener más autoferros nos lo quitaban, ¿no? Entonces, yo he sido también a veces muy querendón de mi ciudad y me he ganado algunas broncas por eso. Entonces, ahí me di cuenta la importancia de manejar bien los recursos públicos y cómo podemos transformar y hacer muchas cosas buenas en los recursos públicos. Y bueno, entonces de ahí empezó mi carrera en el sector público, después fui director de turismo. De turismo en el municipio. Trajimos una inversión muy importante para Yaguarcocha, ordenamos Yaguarcocha, Pauli. Acuérdese que el muelle bar estaba botado, había una carpa, ¿se acuerdan? Ese terreno estaba hecho basura, antes había como un motel, ¿no es cierto? En esos cuartitos que estaban destruidos, nosotros restauramos todo el muelle, reubicamos los botes que estaban a la entrada, que generaban desorden, los pasamos al muelle, generamos tiendas, generamos parqueo y dejamos ese muelle muy bonito en mi administración de la Dirección de Turismo. Y generamos toda esa barrera verde alrededor de la laguna, porque acuérdese que los jovencitos ya no se acuerdan, pero antes la gente parqueaba su carro a orillas de la laguna y lavaba el carro con el agua de la laguna, ¿se acuerda, Pauli? Sí, eso hacían. Entonces nosotros hicimos toda esa
esa protección de plantas, y nosotros dejamos diseñando la ciclovía y el bulevar de Yaguarcocha, lo dejamos diseñando, no lo aplicaron como se debió haber aplicado, porque hubiera sido más bonito, pero nosotros hicimos ese diseño, Pauli, lo hicimos con la Universidad Católica, ellos nos entregaron un diseño muy bonito de la ciclovía, de la vía para trotar y del bulevar en Yaguarcocha. Y Pauli, mira, eso nos sirvió para nosotros llevar eso al Ministerio de Turismo y que nos entreguen las acciones de la empresa de economía mixta Yaguarcocha. La empresa de economía mixta Yaguarcocha tiene accionistas de la prefectura, el municipio, el Ministerio de Turismo y el CATI, ¿no es cierto? Y a nosotros nos entregaron, ya solo, no sé si eso ya se logró formalizar, pero gracias a ese proyecto que iba a invertir la municipalidad con los fondos que gestionó el alcalde Jorge Martínez en esa época, nosotros íbamos a realizar eso y a cambio nos donaban esas acciones, Pauli, y eso nos hubiera permitido como municipio tener mayor control y mayor injerencia en las decisiones en Yaguarcocha. Y luego de que ya terminaste todo este tema, ¿cuál ha sido hoy o cuál es tu hoy emprendimiento? Bueno. Mi emprendimiento. Porque ya, ¿qué está haciendo, Juan Manuel? Decir ahora, ya se acabó toda la parte pública, has estado, ¿qué estás haciendo hoy por la ciudad? Mientras yo estudiaba, yo me puse una empresa con un muy querido amigo, nos pusimos una empresa de deportes de aventura. Entonces nosotros éramos proveedores de operadoras de turismo que necesitaban especialistas en deportes de aventura y nosotros hacíamos rafting, hacíamos canyoning, subidas a las montañas, no solo aquí en Ibarra, sino por ejemplo lo hacíamos en el Tena. Entonces nosotros dábamos ese servicio. Esa fue, digamos, mi primera empresa más formal. Y después yo ya empecé, digamos, la concejalía y ahí ya me dediqué más al servicio público, y como yo era oposición, Pauli, y como yo sí era oposición, yo sí fiscalizaba, yo sí hacía las cosas, yo tenía todo cerrado en el municipio, ni siquiera por poco y no podía sacar una copia. Entonces yo decidí establecer un coworking, que es un espacio de economía colaborativa para de esa manera apoyar a emprendedores a desarrollar sus negocios. Y hace 7 años, 8 años, ya tenemos un coworking que fue el primer coworking de Ibarra, parecido a lo que hay en Quito. No sé si usted ha visto Impacto o WeWork en otros países. Esto se basa Son lugares donde puedes ir a trabajar. A trabajar, ¿no? Exactamente. Eso se basa en la economía colaborativa, que es la base de la economía colaborativa se basa más en el aprovechamiento del uso de los bienes y servicios más que en la propiedad de los bienes y servicios. ¿Y cómo funciona? Por ejemplo, para un estudiante recién graduado de arquitectura, sería difícil tener una oficina grande, amplia, con un espacio de reuniones y con su despacho. Pero en un coworking puede pagar mucho menos, tener un espacio, su oficina compartida y tener derecho a una sala de reuniones que ya se comparte. Entonces, lo bueno del coworking es que tú compartes espacios comunales donde tienes una terraza bonita para hacer una reunión, tienes una sala de reuniones y de así aprovechas mucho más del bien, le sacas del jugo al bien y te cuesta menos. De eso se trata la economía colaborativa y de eso se trata los coworkings. Gracias a Dios hemos podido pasar la pandemia con el coworking. Yo estuve 3 años no administré el coworking, que fue cuando fui candidato a la prefectura, y mis 2 años de gerente de Móvil del Norte. Esos me desentendí del coworking. Pero siguió funcionando. Había una persona que administraba y después terminé eso y ahorita sigo administrando el coworking. Y aparte del coworking, ¿qué más estás haciendo? Bueno, yo tengo una organización que se llama Ciudad Feliz, que la creé igual cuando era concejal, y es una organización con la cual se apoya a ciudades para generar ya sea estudios, acciones, desde acciones pequeñísimas como urbanismo táctico hasta ayudar a una consultoría en ciudades, y trabajamos en eso. Hay una red de gente en Latinoamérica que trabaja mucho en los temas de generar ciudades sostenibles, y nosotros somos parte de ese apoyo con esta organización Ciudad Feliz. Ayudamos a diseñar espacios verdes, ayudamos a diseñar políticas públicas para que las ciudades sean sostenibles, sean amigables al medio ambiente, y de eso se trata la fundación, la organización que yo dirijo, que se llama Ciudad Feliz. ¿Y cuál es el futuro político de Juan Manuel? ¿Quieres volver a la política? ¿Quieres nuevamente estar
como dicen la gente, ¿no? En la palestra. A mí me apasiona, para a mí esto. me apasiona el servicio público porque ya le digo, Pauli, se puede hacer 100 veces más, 1000 veces más que desde el sector privado. Desde el sector privado tenemos buenas iniciativas, apoyamos a ciudades, hemos apoyado en consultorías, generamos algo de empleo, pero desde el sector público uno puede realmente generar transformaciones trascendentales que puede apoyar a generaciones y generaciones de ciudadanos, puede generar empleo, puede generar seguridad. Entonces, mi pasión es el servicio público y yo estaré donde deba estar, en el momento que deba estar. Finalmente, y para terminar esta entrevista, Juan Manuel, ¿qué mensaje quisieras dar a nuestros oyentes sobre el Ecuador que soñamos? ¿Qué responsabilidad tenemos en estas votaciones del próximo domingo 9 de febrero? Bueno, Pauli, antes de eso quisiera agradecerte, ha sido una entrevista muy interesante, me he sentido muy cómodo. Te cuento que hace tiempos que no he tenido una entrevista. A los tiempos de sí, pero chévere, voy a tener algunas entrevistas estos días sobre estos temas. Y lo que yo puedo decir a los ciudadanos es que tendamos puentes, dejemos de los extremos. Los extremos no ayudan a nada. Veamos en el prójimo las cosas similares a las nuestras. Veamos en el prójimo lo que podemos hacer juntos y dejemos a un lado esas egos, vanidades o cosas que no nos dejan construir como ciudad. Así que simplemente decirles a los ciudadanos o a los jóvenes, cuando vean a una persona en la calle, cuando vean a otra persona, piensen que puede ser su mamá, su papá, y cómo actuaríamos con nuestra mamá, con nuestro papá, con cordialidad, con amor. Así debemos ver a los demás. Si logramos ver eso, podemos construir juntos una sociedad bonita, una sociedad que trabaje por la felicidad de todos. Así es, queremos agradecer muchísimo a Juan Manuel Mantilla por su tiempo, sus aportes. Te deseamos éxito en tus proyectos, Pauli. Y vamos a ver cuál será el futuro político de Juan Manuel en poco tiempo. Gracias, Pauli. Muchísimas gracias a todos quienes nos están escuchando. Volvemos luego de comerciales con nuestro siguiente invitado en este día lunes, la semana final del mes de enero. Parecía que el mes de enero estaba, como todo el mundo decía, larguísimo, tiene como 5 semanas y todo, pero el tiempo vuela. Así que volvemos con nuestro siguiente invitado y con más información.